No siempre dices que sí porque quieres. A veces dices que sí porque te da miedo lo que podría pasar si dices que no. Y si te cuesta poner límites, decir lo que realmente sientes. Marcar distancia o elegirte sin sentir culpa. Tal vez no te falta carácter. Tal vez una parte de ti aprendió que poner límites podía costarte amor, paz o seguridad. Y eso cambia completamente la forma en la que entiendes tus relaciones, tu agotamiento, tu ansiedad y tu dificultad para priorizarte. Porque muchas veces no es que no sepas lo que necesitas. Sí lo sabes. Sí sabes cuando algo te incomoda. Sí sabes cuando algo te drena. Sí sabes cuando estás dando demasiado. El problema es que entre sentirlo y expresarlo, hay una herida. Una herida que muchas veces te hace elegir el silencio antes que el conflicto, la complacencia antes que la incomodidad, el sí automático antes que el no honesto. Y eso duele mucho más de lo que parece. Porque por fuera puedes verte amable, disponible, flexible o comprensiva. Pero por dentro te estás abandonando una y otra vez. Y cuando eso pasa durante mucho tiempo, dejas de sentir que estás viviendo tu vida y empiezas a sentir que estás sobreviviendo dentro de las expectativas, necesidades o emociones de los demás. Hoy vamos a hablar de eso, de por qué te cuesta tanto poner límites sin sentir culpa y qué hay realmente detrás de ese miedo a decir que no. Hay una verdad muy importante que necesitas escuchar. Poner límites no es solo una habilidad de comunicación, también es una experiencia de seguridad emocional. Y esto cambia todo, porque muchas personas creen que el problema es simplemente que no saben poner límites, como si solo les faltara una frase bonita o más seguridad al hablar. Pero en realidad, muchas veces el problema no está solo en las palabras, está en lo que tu cuerpo siente cuando imagina decir no. Porque si poner límites activa miedo, culpa, ansiedad, tensión o amenaza, entonces no se siente como algo simple, se siente como algo riesgoso. Y por eso muchas veces no te cuesta poner límites porque no sepas cómo. Te cuesta porque una parte de ti asocia el límite con pérdida, con rechazo, con enojo, con conflicto, con abandono, con culpa, con dejar de ser la buena. Y ahí todo cambia. Porque entonces ya no estás simplemente intentando expresarte. Estás intentando atravesar una alarma interna. Y eso es muchísimo más profundo. No siempre te cuesta poner límites porque no sepas hablar. A veces te cuesta porque tu cuerpo aprendió que decir no podía ser peligroso. Y esto no siempre se ve como alguien que claramente no tiene límites. A veces se ve de formas mucho más silenciosas. Se ve como decir que sí cuando en realidad querías decir no. Responder rápido por culpa aunque estés cansada. Sentirte responsable por cómo se sienten los demás. Dejar pasar cosas que sí te incomodan. Tragarte conversaciones para evitar tensión. Sobreexplicarte cuando quieres marcar distancia. Sentir ansiedad antes de decepcionar a alguien. Seguir disponible aunque ya estés drenada. Ceder para que no haya conflicto. Postergarte constantemente. Y muchas personas viven así durante tanto tiempo que creen que simplemente son empáticas, comprensivas, buenas personas, pacíficas. Pero muchas veces eso no es solo bondad, también es miedo. Y aquí hay una diferencia muy importante. Una cosa es ser amorosa y otra muy distinta es traicionarte para no incomodar. Y esa diferencia cambia por completo tu vida. Porque sí, puedes ser una persona muy amorosa, pero si para amar a otros tienes que dejarte de lado todo el tiempo, eso no es amor sano, eso es autoabandono. Y aquí entramos en una de las partes más importantes de este tema. La culpa, porque para muchas personas, el verdadero problema no es poner el límite. El verdadero problema es lo que sienten después. Esa culpa interna, ese malestar, esa sensación de haber hecho algo malo, de haber sido dura, de haber decepcionado, de haber sido egoísta. Y eso puede ser muy fuerte, porque aunque una parte de ti sepa que necesitaba decir que no, otra parte se queda sintiendo que hizo algo incorrecto. Y aquí hay una verdad que puede ayudarte muchísimo. Sentir culpa no siempre significa que hiciste algo mal. A veces significa que hiciste algo nuevo. Y eso cambia muchísimo. Porque si llevas años acostumbrándote a priorizar a otros, acomodarte, adaptarte, sostener y no incomodar, entonces elegirte va a sentirse raro al principio. No porque esté mal, sino porque no es lo que tu sistema conoce. Y por eso muchas veces sanar no se siente inmediatamente cómodo. A veces se siente como incomodarte de una forma nueva, una forma más honesta, una forma más alineada, una forma más fiel a ti. Y eso no siempre da alivio instantáneo. A veces primero da culpa y luego da libertad. Muchas veces no te sientes culpable porque hiciste algo malo. Te sientes culpable porque por fin te elegiste. Y aquí es donde muchas cosas empiezan a hacer clic. Porque muchas veces esta dificultad no nació hoy. Nació mucho antes. A veces nació en una infancia donde expresar necesidades no era seguro, donde decir que no generaba enojo, distancia o castigo, donde había que estar pendiente del ambiente, donde había que adaptarse.
donde había que ser buena, tranquila, útil o fácil de llevar, donde el conflicto se sentía amenazante, donde incomodar no era una opción. Y entonces tu sistema aprendió algo muy fuerte. Para estar a salvo tengo que acomodarme. O incluso, si pongo un límite, puedo perder amor. Y desde ahí, ya no solo te vuelves amable, también te vuelves hipervigilante. Empiezas a medir tus palabras, a anticipar reacciones, a pensar cómo decir las cosas para no molestar, a tragarte partes de ti para sostener la conexión. Y eso puede volverse agotador. También pasa mucho en personas que crecieron siendo las responsables, las maduras, las mediadoras, las que no daban problemas, las que tenían que entender más que ser entendidas. Porque cuando esa identidad se instala, poner límites puede sentirse como romper el personaje que te mantuvo vinculada. Y eso da muchísimo miedo, aunque ya seas adulta. Aunque racionalmente sepas que tienes derecho, aunque por dentro estés agotada, tu sistema sigue reaccionando como si decir que no fuera demasiado costoso. Y ahí está la raíz. No es falta de fuerza, es una herida relacional. Si creciste sintiendo que para ser amada tenías que ser fácil de llevar, poner límites va a sentirse como arriesgar el amor. Y aquí viene algo muy importante, porque muchas veces por evitar el conflicto con los demás, terminas entrando en conflicto contigo. Y eso se acumula en el cuerpo, en la energía, en el sistema nervioso, en la autoestima, en el resentimiento. Porque cuando no pones límites de forma sostenida, empiezan a pasar cosas como agotarte emocionalmente, sentirte drenada, resentirte con personas que ni siquiera saben que te estás sobrepasando, perder claridad sobre lo que realmente quieres, desconectarte de tus necesidades, vivir irritada, saturada o en automático, sentir que das muchísimo y recibes poco, sentir que nadie te cuida, aunque tú tampoco te estás cuidando. Y esta parte es durísima, pero muy real. Muchas veces el resentimiento no nace porque das demasiado, nace porque das más allá de tus propios límites. Y eso cambia mucho la conversación, porque el problema no siempre es solo cuánto das, también es desde dónde lo das. Si das desde el amor, hay energía. Si das desde el miedo, hay drenaje. Si das desde la elección, hay presencia. Si das desde la culpa, hay agotamiento. Y por eso sanar esta herida no es volverte fría, es aprender a dejar de traicionarte para sostener vínculos. Por evitar decepcionar a otros, muchas veces terminas decepcionándote a ti. Ahora sí, ¿cómo empiezas a cambiar esto? No volviéndote dura de golpe, no cerrándote, no yéndote al extremo de cortar a todo el mundo, no intentando convertirte en alguien fría para por fin protegerte. Porque sanar no es endurecerte. Sanar es aprender a ser honesta sin sentir que vas a perderte, a ti misma o a los demás. Y eso se construye poco a poco. Empieza a notar dónde te traicionas. Pregúntate con honestidad. ¿Dónde estoy diciendo sí por miedo? ¿Dónde estoy callando algo que sí me pesa? ¿Dónde estoy sosteniendo más de lo que realmente puedo? Porque muchas veces ni siquiera notas cuántas veces te abandonas en un solo día, y verlo ya cambia muchísimo. También necesitas dejar de esperar a estar al límite para poner un límite. Esto es clave. Muchas personas solo ponen límites cuando ya están explotadas, cuando ya no pueden más, cuando ya están saturadas, y ahí el límite sale desde el colapso, no desde la claridad. Por eso es tan importante empezar a poner límites antes de llegar al agotamiento, antes de la rabia, antes del cierre, antes del resentimiento. También puedes empezar a practicar límites pequeños. Tu sistema no necesita empezar con la conversación más difícil de tu vida. Necesita empezar con pequeñas experiencias de seguridad, como por ejemplo, responder más tarde, decir hoy no puedo, pedir espacio, no justificar tanto, no resolver algo que no te corresponde, no estar disponible todo el tiempo, decir una verdad pequeña aunque te incomode. Todo eso va reeducando profundamente tu cuerpo y le enseña algo nuevo. Puedo poner un límite y seguir estando a salvo, y eso es enorme. Y también necesitas aprender a tolerar la incomodidad sin retroceder, porque sí, poner límites a veces incomoda, y a veces no solo te incomoda a ti, también incomoda a otros. Pero aquí hay una verdad importante: que alguien se incomode no significa que hiciste algo incorrecto. A veces simplemente significa que dejaste de funcionar de la forma en la que estaban acostumbrados. Y eso no es crueldad, eso es cambio. Y muchas veces sanar implica dejar de medir tu valor por lo cómoda que eres para los demás. No viniste a esta vida para ser cómoda para todos, viniste a ser honesta contigo. Y aquí quiero dejarte con algo muy importante. Poner límites no es cerrar el corazón, es proteger lo que en ti merece ser cuidado. Un límite sano no siempre grita, no siempre pelea, no siempre corta. A veces simplemente dice, esto no, así no, hasta aquí, hoy no puedo, eso no me hace bien, necesito espacio. Y eso también es amor. Amor propio, amor maduro, amor con raíz, porque una persona que no puede protegerse
tampoco puede sostenerse de verdad. Y muchas veces sanar se parece a esto, a dejar de abandonarte para que otros no se incomoden. Si este video te tocó, probablemente no era casualidad. Tal vez una parte de ti ya está cansada de seguir diciendo que sí cuando en realidad necesita otra cosa. Y tal vez también ya está lista para empezar a elegirse sin pedir perdón por existir. Y si este video te hizo clic, suscríbete, porque en el siguiente vamos a hablar de algo todavía más profundo. ¿Por qué te apegas tanto a personas que no pueden darte lo que necesitas? Y ahí, muchas cosas también van a empezar a tener sentido.